Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo relato en nuestro canal de historias emocionantes, donde las emociones intensas, los giros inesperados y los misterios te mantendrán al borde de tu asiento. Hoy les traigo una historia que no solo te va a estremecer, sino que te hará reflexionar sobre la fuerza de una madre, el poder de una frase y el impacto de un secreto que puede cambiarlo todo. Esta es la historia de Laura, una madre soltera, y su hija Sofía, cuya vida dio un vuelco en una noche que comenzó como cualquier otra, pero terminó con la policía en la puerta. Si te gustan las historias que te hacen sentir, pensar y querer saber más, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Comenta abajo, ¿qué harías si escucharas a tu hijo decir algo que pusiera tu mundo patas arriba? Prepárate, porque esta historia es de esas que no se olvida. Era una noche fría de octubre en San Rafael, un pueblo pequeño donde las calles se quedaban en silencio después de las 9. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas secas danzaran en la oscuridad. Laura, de 32 años, conducía su viejo sedán con las manos temblando sobre el volante. En el asiento trasero, su hija Sofía, de 7 años, estaba acurrucada bajo una manta raída, con la frente ardiendo de fiebre. La niña apenas se movía, sus ojitos entrecerrados reflejaban las luces de los faros que pasaban. Laura sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y culpa que la consumía. Esa semana había sido agotadora. Laura trabajaba turnos dobles, en la fábrica de textiles del pueblo, luchando por pagar el alquiler y mantener a Sofía. Había notado que su hija estaba más callada de lo normal, menos risueña, pero lo atribuyó al cansancio de la escuela o quizás a un resfriado. Ahora, mientras aceleraba hacia el hospital, se maldecía por no haber prestado más atención. ¿Por qué no la llevé al médico antes?, se repetía, con la voz quebrada por las lágrimas que intentaba contener. El Hospital San Vicente apareció al final de la carretera, un edificio gris con luces fluorescentes que parecían parpadear en la noche. Laura estacionó de cualquier manera, casi chocando con un poste, y corrió con Sofía en brazos hacia la entrada de emergencias. El olor a desinfectante llenó sus pulmones mientras empujaba las puertas de vidrio. «Por favor, mi hija necesita ayuda», gritó, su voz resonando en el pasillo lleno de enfermeras y pacientes. Una enfermera joven, con el cabello recogido en un moño desordenado, las llevó a una sala de triaje. Allí, el doctor Ramírez, un pediatra de unos 50 años con gafas, de montura gruesa y una calma que contrastaba con el caos del lugar, se acercó. Sus ojos, aunque cansados, tenían una chispa de empatía. Revisó a Sofía con cuidado, tomando su temperatura y escuchando su corazón. «¿Qué te pasa, pequeña? ¿Cómo llegaste aquí?», preguntó con una voz suave, inclinándose para estar a la altura de los ojos de la niña. Sofía, con la respiración entrecortada, miró al doctor y luego a su madre. Sus labios temblaron, y en un susurro apenas audible, dijo: «No quería venir, él me obligó». El aire en la sala se volvió pesado. Laura sintió que el tiempo se detenía. ¿Quién era él? ¿De qué estaba hablando su hija? El doctor Ramírez no mostró sorpresa, pero sus ojos se endurecieron. Sin decir una palabra, le indicó a una enfermera que se quedara con Laura y llevó a Sofía a una sala de observación. Laura intentó seguirlos, pero la enfermera la detuvo con una mano firme pero amable. «Señora, por favor, espere aquí, todo va a estar bien». Laura se sentó en una silla de plástico, con las manos apretadas en el regazo. Su mente era un torbellino. ¿Qué quiso decir Sofía? ¿Era una confusión por la fiebre? Pero la mirada del doctor Ramírez no dejaba lugar a dudas. Algo no estaba bien. Minutos después, Laura vio al doctor hablando por teléfono en un rincón, su expresión seria, casi tensa. Luego, dos enfermeras se acercaron y comenzaron a hablar en voz baja, lanzándole miradas discretas. La puerta del hospital se abrió de golpe, y dos oficiales de policía entraron con pasos rápidos. Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué está pasando? Es mi hija», exclamó, levantándose de un salto. Pero los oficiales, con rostros imperturbables, le pidieron que se calmara.
Señora, necesitamos hablar con usted. Es sobre algo que dijo su hija. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza. No quería venir, él me obligó. ¿Qué secreto estaba guardando su pequeña? ¿Y por qué el pediatra había llamado a la policía sin dudar? La tensión apenas comienza, mis queridos suscriptores. Esta historia está llena de emociones y misterios que te van a dejar con la boca abierta. Si ya estás enganchado, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Comenta abajo, ¿quién crees que es el Laura? Estaba sentada en la sala de espera, con las manos apretadas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Las luces fluorescentes del hospital parpadeaban, y el murmullo de las enfermeras y los pacientes parecía un eco lejano. Cada minuto que pasaba sin noticias de Sofía era una eternidad. Intentó levantarse para exigir respuestas, pero sus piernas temblaban. La enfermera que la había detenido antes le trajo un vaso de agua, pero Laura apenas lo tocó. Su mente estaba atrapada en las palabras de su hija. No quería venir, él me obligó. ¿Quién era él? ¿Por qué Sofía no le había dicho nada antes? En la sala de observación, el doctor Ramírez trabajaba con una precisión que solo años de experiencia podían dar. Había visto casos como este antes, niños que decían cosas que ponían en alerta a cualquier profesional. La frase de Sofía no era algo que pudiera ignorar. Siguiendo el protocolo del hospital, tomó el teléfono y marcó el número de la comisaría local. Necesitamos una unidad aquí, ahora, dijo con voz firme. Es un caso delicado, una menor. No puedo dar más detalles por teléfono. Mientras esperaba a la policía, Ramírez habló con Sofía, tratando de mantenerla calmada. La niña estaba débil, con la fiebre aún alta, pero sus palabras eran claras, aunque cargadas de miedo. No quería, él dijo que no contara, murmuró, mirando al suelo. El doctor sintió un nudo en el estómago. Sabía que no podía presionar a la niña, pero cada palabra que ella decía era una pieza de un rompecabezas que él temía armar. En la sala de espera, Laura vio llegar a los oficiales. Eran 12, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla, y una mujer joven con una expresión seria. Se presentaron como el oficial Mendoza y la oficial López. Señora Laura, necesitamos hacerle algunas preguntas, dijo Mendoza, sacando una libreta. ¿Quién vive con usted y su hija, Sofía? ¿Ha estado en contacto con alguien que le parezca extraño? ¿Ha notado cambios en su comportamiento? Laura respondió entre lágrimas, con la voz temblando. Somos solo nosotras dos. No hay nadie más. Trabajo todo el día. Pero Sofía siempre está en la escuela o con doña Clara, la vecina. Nona, sé de qué está hablando mi hija. No sé quién es él, pero mientras hablaba, una duda comenzó a crecer en su mente. ¿Y si había algo que no había visto? ¿Y si alguien se había aprovechado de su ausencia? Los oficiales intercambiaron una mirada. Sabían que casos como este podían ser complicados. Decidieron hablar con Sofía, pero solo con el doctor Ramírez y una psicóloga infantil presentes para no asustarla. Mientras tanto, Laura fue llevada a una pequeña oficina dentro del hospital, donde le pidieron que relatara todo lo que había pasado en los últimos meses. Laura comenzó a hablar, recordando pequeños detalles que antes parecían insignificantes. Sofía había estado más callada, menos interesada en jugar con sus amigos. A veces, cuando Laura llegaba tarde del trabajo, encontraba a Sofía mirando por la ventana, como si esperara algo, o a alguien. También recordó al señor Torres, el nuevo maestro de la escuela, que siempre parecía muy interesado en el progreso de Sofía. Es un buen estudiante, le decía siempre, con una sonrisa que ahora, en retrospectiva, le parecía extraña. En la sala de observación, Sofía comenzó a hablar con la psicóloga, una mujer de voz suave llamada Ana. Él viene a veces, cuando mamá no está, dijo la niña, abrazando una almohada. Me dice que es un secreto, que no puedo contar. Ana tomó notas, manteniendo una expresión neutral, pero por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza. Sabía que estas palabras podían ser la clave para descubrir algo mucho más oscuro. La policía, mientras tanto, comenzó a investigar a las personas cercanas a Sofía.
Pidieron los registros de la escuela, hablaron con doña Clara y revisaron el historial de Laura. No había reportes previos de maltrato, pero las palabras de Sofía eran una señal de alerta que no podían ignorar. La historia se pone más intensa. Mis queridos suscriptores, ¿qué está escondiendo Sofía? ¿Quién es este misterioso él? No te despegues, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Comenta abajo. ¿Qué crees que está pasando? Vamos con el tercer capítulo. Hola, mis queridos suscriptores, estamos de vuelta con esta historia que está sacudiendo corazones y levantando sospechas. Si no has visto los capítulos anteriores, corre a verlos ahora, porque cada detalle cuenta. Hoy, en el tercer capítulo, vamos a sumergirnos en el pasado de Laura, una madre que lucha contra la culpa y el miedo mientras la policía comienza a desentrañar el misterio detrás de las palabras de Sofía. Si esta historia ya te tiene atrapado, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Comenta abajo, ¿qué crees que está pasando con Sofía? Prepárate, porque este capítulo está lleno de emociones intensas. Laura estaba sentada en una pequeña oficina del hospital, con las manos temblando mientras sostenía un vaso de plástico con agua que no había tocado. La luz fría de los fluorescentes resaltaba las ojeras bajo sus ojos, fruto de noches sin dormir y días llenos de preocupaciones. Los oficiales Mendoza y López estaban frente a ella, con libretas en mano, haciendo preguntas que parecían perforar su alma. ¿Quién vive con usted? ¿Sofía ha mencionado algo extraño? ¿Ha notado cambios en su comportamiento? Repetía el oficial Mendoza, con un tono que intentaba ser neutral pero que a Laura le sonaba acusador. No sé de qué está hablando mi hija, respondió Laura, con la voz quebrada. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no se molestó en secarlas. Somos solo nosotras dos, no hay nadie más. Trabajo todo el día para darle lo mejor. Pero tal vez no fui suficiente. La culpa la consumía como un fuego lento. Cada palabra de Sofía, no quería venir. Él me obligó, resonaba en su mente como un eco interminable. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había permitido que algo le pasara a su pequeña? Laura cerró los ojos y comenzó a recordar los últimos meses con una claridad dolorosa. Había sido madre soltera desde que Sofía tenía 2 años. Su exnovio, Marcos, las había abandonado sin dejar rastro después de una relación tormentosa. Marcos era encantador al principio, pero con el tiempo se volvió controlador, distante. Cuando Laura quedó embarazada, él prometió cambiar, pero nunca lo hizo. Una noche, simplemente se fue, dejando una nota que decía, no estoy hecho para esto. Desde entonces, Laura había cargado con todo, el alquiler, las cuentas, la crianza de Sofía. Trabajaba turnos dobles en la fábrica de textiles, a veces hasta 14 horas al día, y apenas tenía tiempo para estar con su hija. Sofía siempre había sido su luz. Era una niña risueña, con ojos grandes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero en las últimas semanas, algo había cambiado. Laura lo notó, pero lo atribuyó al cansancio escolar o al cambio de estación. Sofía estaba más callada, menos interesada en sus juguetes favoritos. A veces, cuando Laura llegaba tarde del trabajo, encontraba a Sofía sentada en el sofá, mirando por la ventana con una expresión que ahora, en retrospectiva, le helaba la sangre. ¿Estás bien, mi amor?, le preguntaba Laura, y Sofía solo asentía, sin mirarla a los ojos. Había otros detalles que ahora cobraban sentido. Sofía había comenzado a tener pesadillas. Se despertaba gritando en medio de la noche, con el rostro empapado en sudor. No quiero, gritaba, y cuando Laura corría a su habitación, la niña se abrazaba a ella, temblando. Fue solo un sueño, mi amor, le decía Laura, acariciándole el cabello, pero Sofía nunca explicaba que había soñado, y Laura, agotada, no insistía. Ahora, esas noches de insomnio parecían señales de algo mucho más oscuro. Laura también pensó en las personas que rodeaban a Sofía. Estaba doña Clara, la vecina de al lado,
una señora mayor que siempre se ofrecía a cuidar a la niña cuando Laura trabajaba hasta tarde. Doña Clara era amable, pero a veces distraída, más interesada en sus telenovelas que en vigilar a los niños. Laura confiaba en ella porque era parte del pueblo, alguien que todos conocían, pero ahora se preguntaba, ¿y si doña Clara no había prestado suficiente atención? ¿Y si alguien había aprovechado esos momentos para acercarse a Sofía? Luego, estaba el señor Torres, el nuevo maestro de la escuela primaria. Había llegado al pueblo a principios del año, un hombre joven, de unos 30 años, con una sonrisa encantadora y una energía que parecía conquistar a todos. Los niños lo adoraban, y los padres lo consideraban un modelo a seguir. Torres siempre tenía palabras amables para Sofía, alabando su inteligencia y su creatividad. Es una niña especial, le decía a Laura en las reuniones escolares, con una mirada que ahora le parecía inquietante. Había visitado la casa de Laura un par de veces, siempre con la excusa de entregar tareas o discutir el progreso de Sofía. Laura, agotada por el trabajo, nunca lo cuestionó, pero ahora, cada una de esas visitas parecía una pieza de un rompecabezas, que no quería armar. Mientras Laura hablaba con los oficiales, su mente se llenó de recuerdos de pequeños momentos que había ignorado. Una vez, Sofía había vuelto de la escuela con un caramelo que Laura no reconoció. Me lo dio un amigo, dijo la niña, pero no dio más detalles. Otra vez, Laura había encontrado un dibujo en la mochila de Sofía, un hombre alto con una sonrisa grande, dibujado con crayones rojos y negros. ¿Quién es este, mi amor?, le preguntó Laura, y Sofía solo se encogió de hombros. Ahora, esos detalles se sentían como advertencias que ella había pasado por alto. En la sala de observación, Sofía estaba con la psicóloga Ana, una mujer de unos 40 años con una voz suave y una paciencia infinita. Ana sabía cómo hablar con niños que habían pasado por traumas. Se sentó junto a Sofía, ofreciéndole un jugo de manzana y una manta para que se sintiera segura. Sofía, sé que estás cansada, pero quiero ayudarte, dijo Ana, con una sonrisa cálida. ¿Puedes contarme un poco más sobre ese el del que hablas? No tienes que decir todo, solo lo que quieras. Sofía apretó la manta contra su pecho y miró al suelo. Él viene a veces, cuando mamá no está, dijo en un susurro. Me dice que es un juego, pero no me gusta. Me dice que no puedo contar, que mamá se enojaría. Las palabras de la niña eran como puñales para Ana, que tomaba notas con cuidado, manteniendo su expresión neutral. Sabía que presionar a Sofía podía hacerla cerrar, pero cada palabra era una pista crucial. ¿Dónde lo ves, Sofía?, preguntó Ana con suavidad. En el patio, cerca de la casa de doña Clara, respondió la niña, con los ojos llenos de lágrimas. Ana sintió un nudo en el estómago. Sabía que casos como este eran delicados, y las palabras de Sofía apuntaban a algo grave. Anotó cada detalle, desde la descripción del juego hasta el lugar donde ocurría. Luego, con cuidado, le preguntó, ¿recuerdas cómo es él? ¿Es alguien que conoces? Sofía dudó, mirando la puerta como si temiera que alguien entrara. Es alto, y siempre lleva una gorra, dijo finalmente. Me da dulces, pero luego me toca. Ana contuvo el aliento, asegurándose de no mostrar la rabia que sentía. Le dio a Sofía un abrazo suave y le prometió que estaba a salvo ahora. Luego, salió de la sala para hablar con el doctor Ramírez y los oficiales. Tenemos que investigar a cualquiera que haya tenido contacto regular con Sofía fuera de la escuela, dijo Ana, con voz firme. Esta descripción, la gorra, los dulces, es específica. Alguien en el barrio sabe algo. Mientras tanto, los oficiales Mendoza y López comenzaron a investigar a las personas cercanas a Sofía. Hablaron con doña Clara, quien parecía nerviosa al responder. Sofía es una niña buena, nunca me dio problemas, dijo la anciana, retorciendo las manos. Pero cuando le preguntaron si había visto a alguien extraño cerca de la casa, mencionó a un repartidor que pasaba por el barrio casi todos los días. Se llama Diego, creo. Es amable, siempre saluda a los niños. Lo he visto hablar con Sofía un par de veces,
pero pensé que era inofensivo. La mención de Diego hizo que los oficiales intercambiaran una mirada. También revisaron los registros de la escuela y hablaron con otros maestros. El señor Torres, aunque popular, tenía un historial que levantó sospechas, mensajes a alumnos fuera del horario escolar, visitas a casas de padres sin motivo claro, pero no era el único en la lista. Marcos, el exnovio de Laura, también fue considerado, aunque nadie sabía dónde estaba. ¿Y si había regresado al pueblo sin que Laura lo supiera? Laura, atrapada en sus pensamientos, comenzó a dudar de todos. Era Torres, con su sonrisa demasiado perfecta, era Diego, el repartidor que siempre parecía estar en el lugar equivocado, o era alguien más, alguien que había pasado desapercibido. La culpa la consumía, pero también había una chispa de rabia creciendo en su interior. Quería respuestas, quería justicia, quería proteger a Sofía, aunque fuera demasiado tarde para deshacer el daño. La policía decidió ampliar la investigación, entrevistando a más vecinos y revisando cámaras de seguridad en el pueblo. Cada nueva pista parecía acercarlos a la verdad, pero también habría más preguntas. ¿Quién era este hombre que había entrado en la vida de Sofía sin que nadie lo notara? ¿Y cómo había logrado ganarse su confianza? ¿Estás tan impactado como nosotros, mis queridos suscriptores? Esta historia está llena de giros que te van a dejar pensando. La verdad está cada vez más cerca, pero aún hay sombras por despejar. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Comenta abajo, ¿quién crees que es el culpable? ¿Torres, Diego o alguien más? Si no has visto los capítulos anteriores, corre a verlos, porque cada momento es clave para entender este misterio. Hoy, la policía está cerrando el cerco, y las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Pero cuidado, porque lo que viene es aún más impactante. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Comenta abajo, ¿qué crees que va a pasar ahora? Prepárate, porque este capítulo te va a dejar sin aliento. La policía trabajaba a contrarreloj. En San Rafael, el pequeño pueblo, que siempre había sido un lugar tranquilo, ahora estaba envuelto en un silencio tenso. Los vecinos murmuraban en las esquinas, y las miradas desconfiadas se cruzaban en las calles. La noticia de que algo le había pasado a Sofía, la hija de Laura, se había extendido como pólvora, pero nadie sabía exactamente qué, y eso solo alimentaba los rumores. En la comisaría, los oficiales Mendoza y López revisaban cada detalle de la investigación. Habían interrogado a doña Clara, al señor Torres y a varios vecinos, pero las piezas del rompecabezas aún no encajaban del todo. El señor Torres, el maestro de Sofía, seguía siendo un sospechoso. Su comportamiento demasiado amistoso con los alumnos y sus visitas a la casa de Laura levantaban sospechas. Pero cuando los oficiales verificaron su coartada, descubrieron que estaba en una reunión escolar en los días en que Sofía mencionaba esos juegos. Torres no estaba descartado, pero la atención comenzó a centrarse en otro nombre, Diego, el repartidor. Diego era un hombre de unos 40 años, con una sonrisa fácil y una actitud que inspiraba confianza. Trabajaba para una empresa de mensajería que cubría todo el pueblo, y su camioneta blanca era una presencia constante en las calles de San Rafael. Los niños lo conocían porque siempre llevaba dulces en los bolsillos, y los padres lo consideraban inofensivo, pero cuando los oficiales investigaron más a fondo, encontraron algo inquietante, una denuncia antigua contra Diego por acoso a una menor en otro pueblo. La denuncia nunca llegó a juicio por falta de pruebas, pero era una bandera roja que no podían ignorar. Mientras tanto, en el hospital, Sofía seguía bajo el cuidado del doctor Ramírez y la psicóloga Ana. La fiebre de la niña había bajado, y aunque todavía estaba débil, comenzaba a hablar más. Ana, con su voz suave y su paciencia infinita, lograba que Sofía se sintiera segura. Sofía, sé que es difícil, pero cada cosa que me cuentas nos ayuda a protegerte, le dijo, ofreciéndole un dibujo para que se distrajera. Sofía tomó un crayón azul y comenzó a trazar líneas temblorosas. Él me decía que era nuestro secreto,
dijo, sin levantar la vista. Venía al patio cuando doña Clara estaba viendo televisión. Me daba dulces, pero luego, me tocaba, me decía que si hablaba, mamá se enojaría. Las palabras de Sofía eran como un golpe para Ana. Sabía que tenía que mantener la calma, pero por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza. Anotó cada detalle, la mención del patio, los dulces, la gorra que Sofía había descrito. Luego, con cuidado, le preguntó, ¿recuerdas algo más sobre él? ¿Cómo era su voz? ¿Qué ropa usaba? Sofía dudó, apretando el crayón con fuerza. Tenía una gorra negra y una camiseta con un dibujo de un pájaro. Siempre olía a gasolina. Ana compartió esta información con los oficiales de inmediato. La mención de la gorra negra y la camiseta con un pájaro era un detalle específico que podía ayudar a identificar al culpable. El olor a gasolina también era una pista. Diego trabajaba como repartidor, y su camioneta siempre estaba llena de combustible. Los oficiales decidieron actuar rápido. Pidieron una orden para registrar la casa de Diego, un lugar aislado en las afueras del pueblo, rodeado de árboles y con un patio lleno de trastos. Cuando los oficiales llegaron a la casa de Diego, el aire estaba cargado de tensión. Diego los recibió con una sonrisa nerviosa, diciendo que no entendía por qué estaban allí. Solo soy un repartidor, no he hecho nada malo, insistió, mientras los oficiales comenzaban a registrar la propiedad. En un armario, encontraron una caja con ropa, varias camisetas, incluyendo una con un dibujo de un águila. También había una gorra negra, idéntica a la que Sofía había descrito, pero lo que realmente les heló la sangre fue el teléfono de Diego. Al revisarlo, encontraron fotos de varios niños del barrio, tomadas desde lejos, como si los estuviera observando. Entre ellas, había varias de Sofía, jugando en el patio de su casa. Laura, en el hospital, fue informada de los avances. Cuando la oficial López le contó sobre las fotos, Laura rompió en llanto. ¿Cómo no lo vi?, repetía, golpeándose el pecho. Trabajé tanto para darle una buena vida, y dejé que esto pasara. López, con empatía, le puso una mano en el hombro. No es tu culpa, Laura. Estas personas saben cómo manipular, cómo pasar desapercibidas. Pero lo vamos a atrapar. Diego fue detenido esa misma noche y llevado a la comisaría. Durante el interrogatorio, al principio negó todo. No sé de qué están hablando, dijo, con las manos temblando, pero cuando le mostraron las fotos de su teléfono, su fachada comenzó a derrumbarse. Solo era un juego, no quería hacerle daño, murmuró, mirando al suelo. Los oficiales sabían que tenían al culpable, pero también sabían que el caso no terminaba ahí. Había que asegurarse de que no hubiera más víctimas, y había que proteger a Sofía. En el hospital, Laura estaba destrozada. Se sentía como la peor madre del mundo. Había confiado en doña Clara, en el pueblo, en la idea de que San Rafael era un lugar seguro, pero ahora, su hija había sufrido algo que ella nunca imaginó. Quería enfrentarse a Diego, gritarle, pero los oficiales le pidieron que se mantuviera al margen por el bien de Sofía. Ana, la psicóloga, seguía trabajando con la niña, ayudándola a procesar lo que había vivido. Eres muy valiente, Sofía, le decía, mientras la niña dibujaba un sol en una hoja. Y ahora estás a salvo. La investigación también reveló algo inesperado. Diego no actuaba solo. Había mensajes en su teléfono que sugerían que compartía fotos con otras personas. Un descubrimiento que abrió una nueva línea de investigación. La policía comenzó a rastrear a estos contactos, decidida a desmantelar cualquier red que pudiera estar operando en el pueblo. Laura, mientras tanto, luchaba con sus emociones. Quería ser fuerte por Sofía, pero la culpa la consumía. Recordaba cada momento en que había dejado a su hija con doña Clara, cada vez que había confiado en alguien del pueblo. También pensó en Marcos, su exnovio, y si había regresado, pero los oficiales confirmaron que Marcos estaba viviendo en otra ciudad, a cientos de kilómetros de distancia. La verdad apuntaba a Diego, pero Laura no podía evitar sentir que había fallado en proteger a su hija. La tensión está en su punto más alto, mis queridos suscriptores.
La verdad está saliendo a la luz, pero aún hay preguntas sin respuesta. ¿Qué pasará con Sofía y Laura? ¿Qué más descubrirá la policía? No te despegues, porque el final te va a dejar sin palabras. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Comenta abajo, ¿qué harías en el lugar de Laura? Vamos con el último capítulo. La detención de Diego marcó un antes y un después. En San Rafael, el pueblo, que siempre se había sentido seguro, estaba en shock. Los vecinos se reunían en las esquinas, murmurando sobre lo que había pasado. Algunos decían que siempre habían sospechado de Diego, otros se sentían culpables por no haber notado nada. Pero para Laura, el mundo exterior no importaba, su único enfoque era Sofía. En el hospital, Sofía comenzó a recibir terapia intensiva. La psicóloga Ana trabajaba con ella todos los días, ayudándola a procesar lo que había vivido. La niña, aunque marcada por el trauma, mostraba una fuerza que sorprendía a todos. Quiero que mamá esté bien, decía, apretando la mano de Ana. Laura, por su parte, apenas dormía. Pasaba las noches junto a la cama de Sofía, prometiéndole que nunca más dejaría que alguien le hiciera daño. La policía cerró el caso con rapidez. Diego fue acusado de múltiples cargos, y las pruebas en su contra eran irrefutables. Durante el juicio, Laura tuvo que enfrentarse a él en la sala. Verlo allí, con la cabeza gacha, le provocó una furia que apenas pudo contener. Pero también sintió un alivio. La pesadilla había terminado. Laura decidió mudarse con Sofía a otro pueblo, buscando un nuevo comienzo. Cambió de trabajo, encontró un lugar más tranquilo y se aseguró de que Sofía tuviera todo el apoyo que necesitaba. El doctor Ramírez, quien había dado la voz de alarma, recibió un reconocimiento del hospital por su rápida acción. Sin su intervención, la verdad podría haber tardado más en salir a la luz. Esta historia, aunque dolorosa, es un recordatorio de lo importante que es escuchar a los niños, estar atentos a las señales y proteger a quienes más queremos. Laura y Sofía encontraron un camino hacia la sanación, pero las cicatrices de lo que vivieron siempre estarán ahí. Y así termina esta historia, mis queridos suscriptores. Si te conmovió, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Comenta abajo, ¿qué te pareció este caso? ¿Qué harías en el lugar de Laura? Comparte esta historia para que más personas reflexionen sobre la importancia de proteger a nuestros seres queridos. Nos vemos en el próximo video.